Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy con la presencia de César Azabache, que ha distinguido abogado penalista, que nos va a ilustrar sobre los últimos hechos entre la PCM y el Congreso. El primer ministro Torres ha inaugurado una especie de jardín de senderos que se confunden, y nos ha parecido importante escuchar a César, porque inmediatamente el gambito de Aníbal Torres ha producido una especie de perplejidad. Esto es el inicio del anunciado golpe del Ejecutivo contra el Congreso. Esto es en realidad un paso más en una negociación que creemos ya conocer. Esto es un intento de simplemente ofrecerle a la misión de la OEA que llega algo más que un ceviche y algún otro plato nacional. Esto es en realidad una movida para impedir que el Congreso termine llevando a la práctica todas sus amenazas de suspender a Pedro Castillo transitoriamente, permanentemente, o inhabilitarlo, como en esos programas desesperados del corazón que se oían antes en la radio. Yo preguntaría, ¿qué es esto, doctor Azabache? Esa es la mejor pregunta. ¿Qué es esto? A ver, vamos, para decodificar situaciones complejas como esta hay que mirar intereses, ¿no? Mi impresión es que el factor que más asegura la continuidad de este gobierno en eso que parece ser el único objetivo claro, que es llegar al 2026, es el Congreso. Entonces dudo que este gobierno quiera cerrarlo. O sea, cerrarlo es tirar los dados en contra, ¿no? Porque una nueva elección parlamentaria, las elecciones del gobierno para los gobiernos regionales y locales lo han demostrado, Castillo no asegura ninguna ventaja respecto a la conformación que ahora no controla, pero por lo menos puede, digamos, manejar en ese veto de los 40 votos asegurados. Entonces, yo no veo un gobierno que quiera cerrar el Congreso si lo que quiere es llegar al 2026. Creo que si uno quiere entender cómo funciona el planeamiento del gobierno en esa única meta que creo que tienen, que es llegar al 2026, lo que hay que mirar en realidad no es el discurso de Torres, sino el modo que puede intentar Castillo fortalecer lo que él cree que puede ser el partido que lo lleve a ese 2026. Entonces, la cuestión que hay que seguir mirando es cómo trata de controlar la derrama magisterial, qué está pasando en educación, por qué Bellido rompe con Perú Libre. Yo creo que si uno quiere entender a Castillo, tiene que empezar a pensar cómo va a intentar tener 40 votos más en el 2026 que sigan bloqueando su pase a la cárcel, ¿no? Por los 5 años que siguen al menos. Entonces, en realidad, no encuentro que el movimiento de Torres o la cuestión de confianza represente un movimiento definido por sus consecuencias. Creo que solo está definido por su retórica, y la mejor evidencia de eso es que la propuesta que lanzó al Congreso ha cambiado en una semana. O sea, la semana pasada quería una cuestión de confianza para que se derogue la ley que le impedía poner la cuestión de confianza. Supongo que redactando el discurso y viendo el desastre que salía, pues eso es incomprensible, terminó cogiendo lo primero que tenía. O sea, en realidad el Congreso está discutiendo la ley del referéndum ante el Constitucional, de modo que la ha sacado de la maleta y la ha metido en el Parlamento. Pero si miramos las cosas en esa perspectiva que digo, que es la continuidad, pues yo no me imagino ese gobierno tampoco usando un referéndum. Digamos, un referéndum es una herramienta muy dura, ¿no? Pero tienes que controlar a la ciudadanía como mayoría.
Los únicos dos presidentes que se han dado el lujo de usar un referéndum y ganarlo fueron Fujimori en el 93 y Vizcarra el 18. No veo a Castillo manejando un referéndum. Además, ¿cómo va a evitar que se cuele la pregunta que se vayan todos? O para que se vayan todos en un referéndum. Entonces, en realidad, creo que este es un ejercicio retórico frente a un Congreso que, si uno lo mira en sus consecuencias, lo único que quiere es no irse y mantener su capacidad de negociación en esos temas de interés privado que promueve SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Pero, César, siguiendo tu lógica, si fuese que en verdad Aníbal Torres no quiere que se vaya al Congreso, entonces ¿para qué pide pues la cuestión de confianza y deja por ahí soslayado el tema de la denegación fáctica, ¿no? Parece que en verdad sí quiere que se vaya al Congreso y después ni él mismo, lo que yo creo que él no tiene muy clara la ruta, ¿no? Eso de que llame un referéndum o el tema constitucional, él no lo tiene muy claro. Yo creo que, como bien has dicho, de una semana a otra ha cambiado su juego porque yo creo que está improvisando tremendamente y eso además denota que es un tipo sumamente peligroso para el Perú. Y yo diría que hasta es malévolo porque definitivamente el nivel de irresponsabilidad es enorme. Yo no creo que él tenga muy claro qué quiere hacer, la verdad. Yo creo que es la narrativa del suicida, ¿no? Hay un sector del Congreso que amenaza al gobierno con la vacancia, pero no llega a la vacancia. El día que llegue a la vacancia van a tener que convocar elecciones generales. Entonces, si logran la meta que quieren, se caen. Creo que Torres está más o menos en lo mismo. Está construyendo, sí, una narrativa virtual contra el Congreso. Entonces, ayer, por ejemplo, lo comentábamos con Augusto, Waldo ponía un tuit donde decía, bueno, el movimiento Waldo Mendoza, el movimiento está inteligente, ¿no? Lanza la idea del referéndum apostando a que de alguna manera se lo denieguen, entre comisiones, se vote en contra o lo que sea, para después ceder un nuevo argumento en plazas. Al pueblo le han quitado su referéndum. Entonces, digamos, lo que está haciendo es lo que puede ser, o lo más que llega a esto, es a acumular capital discursivo. Pero una narrativa, por eso creo que la narrativa es en la que si sigue avanzando se cae. No sé, este gobierno llama a un referéndum, pierde control del resultado. Entonces están jugando en el borde. El Congreso con una vacancia a la que no llegan, nótenlo, ¿eh? El Congreso tiene en este momento, claro, el caso de la fiscal de la Nación abierto. Pero tiene, ¿cuánto demorado para abrirlo? ¿Un mes y medio? Ahora, abierto el caso de la fiscal, bueno, el caso solo camina si la Comisión de Constitución toma alguna decisión, la que sea, sobre qué hacer con el 117. Bueno, la que sea es retórico, ¿no? Porque tiene que ser una decisión normalmente. Pero la Comisión de Constitución tendría que decidir algo, modificarlo, sacarlo de la Constitución, interpretarlo, decir algo que provoque que el Constitucional entre en el debate. La Comisión de Justicia tendría que resolver cuál es la vía, si es que esta es aceptable, para que la fiscal de la Nación pueda llevar el caso de Castillo a investigación preparatoria. Pero no están en eso. Han abierto el caso de la fiscal de la Nación y no saben qué hacer con él. Mientras lanzan el caso de traición a la patria, es una de las cosas peor escritas que he visto en toda mi vida profesional, ¿no es cierto? Entonces, el Congreso tiene una narrativa antigobierno que no tiene consecuencias prácticas. El gobierno tiene una narrativa anticongreso que tampoco tiene consecuencias prácticas. Están jugando irresponsablemente con las construcciones, y, digamos, en maniobras que en algún momento se les van a escapar de control. Y cuando se escapen de control, tendrán que irse todos. César, si es que Mirko, que no lo es, pero si fuera Mirko un miembro de la misión de la OEA, que llega el domingo y te hace la pregunta que te ha hecho y te dice, oiga, doctor Savashi, ¿qué es esto? ¿Cómo entender lo que está pasando acá? Y tú has hablado al comienzo de que acá hay que ver las movidas con la intencionalidad política, pero si tuvieras que explicarle a una persona que viene al Perú a ver qué está pasando, ¿cómo le explicarías lo que está pasando? Yo lo diría de esta manera. Nos estamos en una situación en la que las redes de corrupción posteriores al 2000, las nuevas, ¿no? Estas redes dispersas, han llegado a controlar Palacio de Gobierno. Si uno mira la secuencia, hacia el 2014-15 estallaron los casos legales por corrupción en gobiernos regionales y locales, ¿no? En el 2018-19 estallaron en el Congreso. Eso es lo que representa el caso Mamani y la contienda Fujimori. Ahora esas redes de corrupción controlan Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno maneja redes corruptas que se expresan en el modo en que se comporta el Ministerio de Transportes y el de Vivienda,
principalmente, hasta ahí tenemos documentada la historia, y el Congreso está atravesado por las mismas redes, en un equilibrio en el que nadie quiere moverse. Eso es lo que yo le diría a la misión de la OEA. Ustedes lo que están viendo es un país que ha llegado a un equilibrio de corrupción intolerable, que además pretende sostenerse en el tiempo, donde la sociedad civil o es indiferente o está tratando recién de organizarse. Yo creo que Coalición Ciudadana es una enorme, buena alternativa para empezar a pensar en el país en términos de algo que otra vez hay que construir, ¿no? Pero ahí, a partir de ese diagnóstico, te pediría entonces, doctor Osabache, ¿y qué se puede hacer en este alocado país? Bueno, este alocado país es uno que está controlado por la forma en que se organiza la oferta política. De modo que lo que se puede hacer en este alocado país es empezar a pensar en serio en la política y empezar a competir con quienes ahora controlan los escaparates que ponen a los candidatos que llegan a los gobiernos regionales, locales o al Congreso a reproducir el sistema. De modo que la única salida que encuentro es la acción política práctica, es decir, empezar a pensar en serio en quitarles el gobierno en elecciones. Fumigar pero lo antes que de hay, ir a cosa nueva. Sí, pero antes de ir a eso que es más trascendente, César, o sea, y no podríamos pensar en que toda esta historia, asumamos que en verdad el señor Torres no tiene claro qué quiere hacer y está improvisando, finalmente va a beneficiar a alguien. Tú has hablado de los dos ministerios que son más interesantes o que tienen más carne para temas de corrupción, pero no le podría beneficiar al mismo Pedro Castillo. O sea, ¿quién está ganando en todo este desorden? Porque lo que hoy día es un gran desorden. Ya viene la OEA, estamos todos pendientes en qué va a pasar con el tema de la cuestión de confianza. Hay muchos distractores. ¿Quién es el que se está beneficiando de todo este desorden? ¿No sería el propio Castillo, que mañana se va a Chile, no sé, se fuga, en fin? Porque es lamentable la situación, ¿no? Pero ¿quién está sacando provecho de todo este desorden? Yo leo varias ventajas, ¿no? De un lado, las redes de corrupción siguen siendo invisibles y están instaladas en Palacio de Gobierno. O sea, yo creo que los mariachis de Silva, ¿se acuerdan cuando renunció Silva? Y aparecieron los mariachis de todas las fiestas de ese último año y medio en el patio del Ministerio de Transporte para que bailen su despedida. Bueno, los mariachis de Silva representan esa red todavía invisible que está controlando los hilos del poder, ¿no? Una red que es el único espacio de consenso entre el Congreso y el Ejecutivo. Miren cuánto tiempo duraron Silva y el ministro de Vivienda sin ser removidos ni interpelados. Recuerden la escena de la interpelación de aquel ministro de Salud, ¿no? Que le daba vivas al señor Aguinaga, cambiaban piropos, ¿no? Entonces el único punto de consenso en este país está en la corrupción. Está en la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que eso está ganando. Creo que están imponiéndonos un modo perverso de ejercer la presidencia de la República y están probando que también se puede ser presidente así y sostenerse en el equilibrio, ¿no? Pero ahí hay un sector en ventaja. Castillo está tratando de ganar. ¿Qué quiere ganar? Mi impresión es que lo que hay que mirar en Castillo es cómo organiza las fichas para tratar de tener 40 votos también en el Congreso del 26. De modo que en su mirada de futuro pueda durar 5 años más después del 26 sin terminar en la cárcel. Entonces, en Castillo lo que hay que mirar es cuánto avanza su organización política de los profesores que no aprobaban exámenes en el 17, ¿no? ¿Qué pasa en la rama magisterial? ¿Qué pasa en el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa en las prefecturas? Me ha dado mucha curiosidad tratar de entender por qué el señor, que fue premier, Dios mío, acaba de renunciar a Perú Libre, ¿no? Porque... ¿dónde está Bellido. Perú Libre, el señor Bermejo salió de Perú Libre hace bastante tiempo. De modo que ahí hay, lo que hay que mirar en Castillo es cómo construye su bancada del 26 mientras trata de llegar al 26. No creo que esté ganando, pero creo que ahí hay una manera de encontrar su foco de interés, ¿no? La que no sé a qué está jugando a la derecha, honestamente. Creo que si alguien está desubicado en el escenario, es esa derecha que construyó primero el falso caso de fraude y ahora el pésimo caso por traición a la patria. Ahí la verdad no entiendo nada, salvo que debajo de esa derecha hay también un núcleo le dicen ahora los niños, ¿no? Como antes eran los Avengers y primero eran los topos, ¿no? Hay una especie de cuestión de coberturas. Yo creo que la derecha lo único que tiene claro es su intención de reparar o compensar simbólicamente a Merino.
y a la coordinadora republicana que lo respaldaba, ¿no? De, digamos, exonerar a Merino y demás del caso de Inti y Brian, creo que es un gesto muy fuerte, ¿no? Que describe hacia dónde van sus intenciones, y la intención o la insistencia en una vacancia a la que no llegan, creo que también es una especie de giro retórico o simbólico por reivindicar la vacancia de Vizcarra. Fuera de eso, creo que no están ganando nada tampoco, ¿no? Por eso digo, si ese es el nivel de desorden y las pocas consecuencias prácticas que da este entrampamiento, pues entonces lo que hay que leer también es que el escenario político está vacío de contenidos, y si está vacío de contenidos, pues es momento de empezar a pensar en iniciativas políticas que traten de competir con esta suerte de controladores de escaparates que están manejando la oferta del sistema, ¿no? Ahora, si he entendido bien la deriva de tu explicación, aquí hay una fuerza central, vamos a llamarla, que es la corrupción, que existe como un término medio en el cual pueden entenderse el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene su sede en Palacio, vamos a ponerlo así, ¿no? Y que de alguna manera, y ahí es donde comienzo yo a hacerme preguntas, de alguna manera es ajena al conflicto izquierda-derecha que estamos presenciando. Es decir, sí, efectivamente hay casos de amistad y de palmadas en la espalda entre oficialistas y fujimoristas y otros. Sin embargo, yo tengo la sensación de una derecha fuera de juego por un motivo central. Y es que la derecha se compró desde el comienzo como una especie de hijuelo del argumento del fraude. La derecha se compró la idea de que, desaparecido Castillo, Perú Libre y todo ese grupo de gente, ellos eran los herederos naturales. Casi cae Castillo y todo va a manos de la derecha. La derecha tenía una legitimidad, tiene cuadros, tiene cosas, y entonces era la idea del reemplazo natural. Mi sensación es que esta idea del reemplazo natural se ha ido desgastando, y de alguna manera, sobre eso tendrán que hablar los psicólogos del trabajo, supongo, en algún momento, de alguna manera el desgaste de esta idea de reemplazo natural ha paralizado a la derecha. Un poco en el sentido de que la idea de que tú vas a llegar en competencia, no con Castillo, porque para cuando Castillo sea reemplazado, Castillo y su gente, yo entiendo, van a estar liquidados, no van a hacer competencia ni electoral ni nada. La derecha va a tener que competir con otra gente, derechas más moderadas, con el centro, con izquierdas modernas, o yo qué sé. Esta otra gente que estoy definiendo son los verdaderos rivales de la izquierda hoy. Y es con esos rivales en el inconsciente, en el subconsciente, en la parte de atrás de su cabeza, que esa derecha se toma su tiempo y se niega a enfrentarse realmente, ¿no?, con el oficialismo en este momento. Estoy seguro que cuando, ahí termino, el almirante Montoya sale y dice cosas tremendas contra el gobierno, no recibe felicitaciones en su local. Sí, yo haría solo un matiz. Creo que hay un solo aprendizaje en esto que estamos llamando las fechas casi por razones estéticas, ¿no? Porque tampoco es propiamente una derecha. Sí, pues. Ese aprendizaje se encuentra si uno nota que, a diferencia del 93, todo ese complejo sector quiere ahora un Senado y quiere eliminar, eso es algo que sí me parece inteligente, la prohibición de reelección. Creo que sobre todo el fujimorismo ha aprendido que su permanencia política, lo que también significa fondos del Estado para el partido y demás, depende del Congreso y no del Ejecutivo. Creo que el retroceso de un López de Aliaga, que quería ser presidente de la República y ahora es alcalde,
muestra un poco esa especie de reacción hacia atrás que corresponde, Mirko, a lo que tú dices. Es una derecha que no está pensando en Palacio de Gobierno, está pensando en mantenerse en el Parlamento y a la que las elecciones regionales y municipales últimas deben haberle dado un tremendo golpe en la cabeza, ¿no? Porque está claro que las elecciones presidenciales no se van a ganar en Lima. Entonces López de Aliaga en la municipalidad significa un retroceso a una suerte de posición segura. El fujimorismo queriendo reabrir finalmente el Senado, que cerró el fujimorismo en el 93, significa un colectivo parlamentario que quiere permanecer ahí, en el Congreso. En ese punto, la narrativa antigobierno es la oferta de un ser Congreso en una oposición, no importa a quién. Por eso digo, si leemos todo al revés, creo que la conclusión es que la plaza política, digamos, entendiendo la política en sentido fuerte, está vacía. Nadie está construyendo alrededor de lo público. Y claro, también hay que decir que el desgaste de Vizcarra dejó al centro muy, muy golpeado. Y podríamos decir el desgaste de Vizcarra y la corridita final del señor Guzmán, ¿no? Pero claro, al final del día el espacio está vacío. ¿Quién lee el espacio vacío? La APRA, que está tratando de reaparecer, ¿no? Pero claro, ¿quién más? O sea, ahí hay una situación de la que no hay que dejarse ese cargo. La oferta política está condicionada por esos controladores de escaparates, porque nadie más está tratando de tener incidencia en la oferta política. Y César, ya que estás hablando de eso, ya casi para la última pregunta, has hablado de la coalición ciudadana que ha aparecido como una suerte de, no sé, pues, una cosa, yo creo, positiva, pero que está tratando de poner en la agenda el tema de las reformas constitucionales, 7, 5, 4, las que sean, pero que haya reformas constitucionales. ¿Quién puede de alguna manera también capitalizar eso? Porque el mismo Álvaro, en fin, los voceros dicen que ellos no van a ser personas que finalmente tengan un protagonismo político, pero ese tipo de discurso lo puede chapar la derecha, lo puede chapar alguien y decir, bueno, por acá vamos, porque si finalmente hoy estamos discutiendo tonteras, y básicamente estamos distrayéndonos en, vamos a decirlo, ¿no? En estrategias jurídicas, que sí, que no, que yo muevo, tú mueves. ¿Alguien puede favorecerse de este tipo de no sé, pues, de esfuerzos o no? Yo creo que es más bien, más que favorecerse, yo creo que es una señal. O capitalizarlo, ¿no? Claro, pero es una señal de la apertura de un paso. Probablemente a Coalición Ciudadana le falta todavía terminar de salir de Lima, ¿no? Ya Coalición tiene organizaciones como CEDEPAS en el norte, que son fuertes, ¿no? Pero tiene que poder generar más espacios fuera de Lima. Me parece perfecto que no sea una organización política, sino propiamente ciudadana. Yo creo que se favorece la sociedad con la apertura del espacio. Lo que hay que hacer ahora es llenarlo de contenido. Y claro, como los mercados que se abren después de un monopolio, bueno, pues comenzamos en cero, ¿no? Comenzamos en cero. Pero creo que no hay que cejar y creo que por ahí viene el camino. Hay que competir. O sea, si se trata de un problema de falta de política con mayúsculas, pues hay que entrar en la política con mayúsculas. César, y técnicamente, disculpa que estamos al borde, pero técnicamente, ¿qué debería responderle constitucionalmente el Congreso a este pedido, a esta cuestión de confianza del premier Aníbal Torres? Decirle, no, joven, hoy no hay pan frío, vuelva otro día, ¿o qué es lo que corresponde responderle? Si decodificamos la escena, lo único que ha hecho Aníbal Torres es utilizar una iniciativa que el gobierno tiene, que es la de proponer leyes, y reforzarla con una cuestión de confianza. Pero la cuestión de confianza solo se agota en que la iniciativa entre a la agenda. Las iniciativas legislativas del Congreso ya están reforzadas. De modo que en realidad esto es puro fuego artificial. ¿Qué puede hacer el Congreso? Opción 1, aceptar la iniciativa y abrir el procedimiento de liberación parlamentaria, pues la cuestión de confianza no determina la votación final. Opción 2, cuestión previa. Señor, usted está reforzando una iniciativa legislativa con una cuestión de confianza. Vamos al Constitucional a ver si usted puede hacer eso. Y mientras una contienda. El Constitucional decide sobre sus competencias para presentar leyes así, yo suspendo el trámite. No le voy a decir ni sí ni no. Voy a esperar que el Constitucional me diga cómo hacerlo. Las dos están puestas. Como notan, no hay nada terrible en el modo en que se ha estructurado esta cuestión de confianza, más allá de la retórica con la que se ha presentado. Bueno, doctora Sorachi, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y llegamos así al final de nuestro programa. Agradecemos a quienes nos han acompañado y nos veremos
este lunes a las 8:20 de la mañana. Pero antes, Mirko, tengo algo que decir. Este domingo hay la polla, llega la misión de la OEA, pero también arranca el Mundial, y entonces juega gratis y gana con la polla mundialista del Libero y la República. Regístrate, haz tu pronóstico de los partidos del Mundial, acierta y suma puntos para ganar premios. Participa aquí entrando a lapolla.libero.pe. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Y no va a estar